Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender cómo formar una Naguma. Vamos a enfocarnos directamente en el castillo y no tanto en una partida entre Nagumas. A lo que me refiero es que no vamos a desarrollar el ataque ni las otras piezas que estén fuera del castillo, sino que nos vamos a enfocar directamente en el castillo en sí. La Naguma es uno de esos castillos que podemos armar en ambos lados, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Así que con Sente vamos a armar una Naguma por derecha y con Gote una Naguma por izquierda. Como siempre, como en cualquier otro tipo de apertura, la torre es la que marca el comienzo de la partida y el ataque de cada jugador. En este caso vamos a jugar una torre en cuarta columna porque es una apertura que nos facilita bastante la formación de una Naguma tradicional. En el caso de Gote vamos a abrir la diagonal del alfil para comenzar con una apertura clásica de Ibisha o torre estática. Oro a 5-8 es uno de los primeros movimientos que se hacen en la mayoría de castillos. A partir de acá nosotros podríamos crear cualquier tipo de castillo, desde un Mino hasta un Yagura. Es por eso que la torre en cuarta columna nos facilita bastante la formación del castillo. Si jugáramos una torre central, la torre central estaría en el lugar en el que el oro tendría que moverse, por lo tanto el oro tendría que ir por abajo. En el caso de la torre en tercera fila también nos facilita mucho el movimiento del oro e incluso nos permite que el plata avance para tratar de meterse en el castillo en el caso que queramos hacer un castillo incluso más sólido que la Naguma. En este caso Gote hace la misma jugada. Después de haber posicionado nuestro oro en la posición de 5-8 y de 5-2, llega el momento de comenzar a mover el rey. El rey va a moverse casilla por casilla hasta llegar a la casilla de 1-9 y a la casilla de 1-1. Como habrán notado, para Gote esto no es tan fácil debido a que el alfil se mete en el camino del rey. Lo único que se tiene que hacer es mover el alfil hacia la casilla de 3-3. En esta casilla el alfil sigue protegido por el caballo en caso de que Sente abra la diagonal y busque un intercambio de alfiles. En todo caso, si Sente abre la diagonal, Gote solamente tendría que avanzar el peón y ya no habría posibilidad de que haya un intercambio de alfiles, por lo tanto se puede continuar con el castillo sin ningún problema. Pero como no vamos a desarrollar un ataque en este video, sino que nos vamos a enfocar en el castillo, no vamos a saltarnos esa parte. El movimiento de la lanza puede parecer un poco extraño para muchos. Recuerdo que cuando empecé a jugar, alguien me dijo que creyó que me había equivocado al mover la lanza, que había apretado mal el botón o que no estaba seguro de que estaba moviendo, porque a simple vista parece un movimiento que no tiene mucho sentido. Pero una de las características de la Naguma es exactamente que el rey queda rodeado por todas sus piezas. En otros castillos, como en el Mino, siempre se deja un espacio para que el rey pueda escapar. De esta forma, si el castillo fallara por alguna razón, si se rompiera la defensa, el rey todavía puede escapar y buscar refugio en algún otro lado. En el caso de la Naguma esto no es posible, ya que la Naguma queda completamente rodeado y el rey no tiene ninguna casilla a la cual pueda moverse. Una vez que el rey está en su posición, la siguiente pieza que se mueve es el plata. El plata queda en la posición de 2-8. La función de este plata es proteger los 3 peones que tiene enfrente y al mismo tiempo funciona junto con la lanza y con el caballo para proteger el peón de 1-7, que es uno de los peones por donde se trata de romper el Naguma. Una de las formas de romper el Naguma es avanzar el peón apoyado por la lanza y por la torre. La torre cambia de dirección, principalmente va hacia la primera columna y se dirige hacia la primera fila y se dirige a la primera columna para apoyar el avance de la lanza y del peón. En este caso vamos a seguir haciendo nuestro castillo. En muchas aplicaciones el simple hecho de haber movido el plata a 2-8 ya se los va a contar como un castillo llamado Furiana. Furiana no es nada más que un Furibisha Anaguma, lo que significa una Naguma en torre dinámica. Lo mismo va a pasar cuando muevan al plata hacia 2-2, se va a llamar un Ibiana, que no es otra cosa que Ibisha Anaguma o Anaguma de torre estática.
El siguiente movimiento es agregar el oro. La función del oro es proteger el plata y al mismo tiempo el plata por su movilidad protege al oro. En caso de que más adelante en la partida exista un reingreso de torre que amenace al oro, el plata protege al oro. Y lo mismo, cualquier pieza que ataque al plata, el oro podría capturar la pieza que tome el plata. En este caso podemos ver que ya tenemos lo que sería un Ibiana, un Ibisha Anaguma. Esta posición también ya se podría considerar como el castillo de Anaguma, sin embargo es un castillo incompleto y aunque puede funcionar bien en la defensa, sí es bastante importante terminar el castillo. Un castillo debería tener 3 generales, 2 generales dorados y un general plateado. Al mover al general dorado a la posición de 4-8 tenemos una formación que quizás se les haga bastante conocida. Es muy similar a lo que es un mino. De hecho, esto se llama Anaguma Mino. Y también es una posición bastante buena, en especial si se quiere proteger el peón de 5-7 en caso de que se esté jugando contra una torre central o algún otro tipo de apertura en la que alguna de las piezas se esté amenazando con romper el centro. En el siguiente movimiento es oro a 3-8 y terminamos nuestro castillo. Esto es lo que ya se conoce como un Anaguma tradicional. Un castillo bastante fuerte donde el rey queda completamente protegido por sus piezas. Todas las piezas se protegen entre sí. El oro protege al plata y protege al oro. El oro de 3-8 protege al oro de 3-9 y al plata de 2-8. Y al mismo tiempo está protegiendo los 3 peones que tiene enfrente. El peón de 4-7, el peón de 3-7 y el peón de 2-7. En el caso del plata, protege los 3 peones que tiene enfrente, como ya habíamos mencionado antes, y al mismo tiempo está protegiendo al oro que tenemos en 3-9. En el caso del caballo, protege al peón de 3-7 y al peón de 1-7. Como podemos ver, el peón de 3-7 y el peón de 2-7 están siendo protegidos al mismo tiempo por los 2 generales y el de 3-7 además está siendo protegido por el caballo. Lo mismo ocurre con el peón de 1-7 que está protegido por 3 piezas, por el plata de 2-8, por el caballo de 2-9 y por la lanza de 1-8. Como veremos, la formación es bastante sólida y es muy fuerte por la lateral. Cuando se juega contra Ibisha o torre estática, si la torre llegase a romper la defensa y a promocionarse, tendría bastante difícil romper el castillo por la lateral, a menos que se apoyara de un ataque por el frente. Por lo general, el Anaguma se rompe moviendo la torre a la primera columna y presionando con la columna el alfil, la lanza, el peón y alguna otra pieza que puede ser un caballo o el plata, o atacando por ambos lados. La torre por un lado, esperando que el castillo se deforme con los constantes ataques y reingresos de peones para que la torre al final pueda dar el mate con algún reingreso de oro o tomar más de una pieza en un intercambio. Pero es un castillo bastante sólido. En el caso de Gote, apenas hemos formado lo que se conoce como el Anaguma Mino. ¿Qué significa esto? Significa que para Sente es mucho más rápido y más fácil armar un Anaguma. Es por eso que el Anaguma por izquierda o el Anaguma de torre estática no es muy utilizado. Es un castillo muy lento y a pesar de que es bastante fuerte, tiene algunas cosas que lo hacen pensar que no es la mejor elección. Una de ellas es la apertura de la diagonal. En el caso de que se abriese la diagonal, un intercambio de alfiles no es la mejor idea posible debido a que el peón de 3-3 ha avanzado a 3-4, lo que significa que un reingreso de alfil estaría poniendo en constante peligro al rey. Como les decía anteriormente, en el caso de el Anaguma, para atacarlo tenemos que hacer que este plata pierda la posición debido a los reingresos del peón. En este caso el ataque se hace incluso más fuerte porque si se reingresa un peón en 2-3 y el plata tiene que tomar el peón, quedaría en jaque por el alfil.
lo que significa que el plata no puede moverse. Y si el plata no puede moverse, no puede defender el ataque. Entonces, un Anaguma Mino queda bastante desprotegido cuando se está jugando por izquierda acompañando a una torre estática, debido a que el oro no puede proteger el peón de 2-3 como es en el caso de un Anaguma tradicional. Pero bueno, no nos meteremos en un ataque de Anaguma, sino que seguiremos armando el castillo tradicional. Vamos a mover la torre una casilla hacia atrás simplemente para seguir desarrollando el Anaguma. Esto es un Anaguma tradicional, un Anaguma completo. Aquí acaba nuestro castillo. A partir de aquí podemos comenzar nuestro ataque de manera normal. Y lo mismo pasa con el Anaguma por izquierda o el Anaguma en torre estática. Sin embargo, la mayoría de castillos son bastante maleables o moldeables, muy versátiles. Podemos seguir modificándolos para obtener resultados específicos contra algún tipo de ataque. Por ejemplo, en este caso habíamos dicho que un ataque directamente por el frente puede ser peligroso para el Anaguma si hay un reingreso de torre en alguna de las primeras dos filas. Sin embargo, el Anaguma no siempre va a ser así de indefenso por el frente. Existe una forma de mejorarlo o, bueno, cambiarlo, porque no es exactamente mejor, ya que es un poco mejor por el frente, pero pierde un poco de fuerza por la lateral. Al momento de avanzar el peón, otra de las jugadas que normalmente alguien podría ver y creer que no tiene sentido, parece incluso una mala jugada, y teóricamente es una mala jugada si no continuamos el castillo. Si dejáramos así el castillo, esto es una jugada realmente mala. Entonces, si lo van a hacer, tienen que terminar su castillo, no lo pueden dejar a medias. En este caso seguimos avanzando nuestro plata y nos encontramos con lo que se llama un Ginkgo Anaguma, que sería algo así como un Anaguma de plata. En este caso, el plata está evitando que haya un avance de los peones hacia las casillas de 3-6 y de 1-6, y al mismo tiempo el peón cubre la casilla de 2-5, buscando algún tipo de conflicto y al mismo tiempo evitando que se haga ese conflicto. Continuando con el tema de querer atacar durante la formación del Anaguma, tenemos una posibilidad de cambiar nuestra jugada ofensiva a una jugada ofensiva. En este caso existe un conflicto en el centro. Uno podría pensar que estos son movimientos ofensivos y se planea hacer un cambio. En el caso de que Sente quisiera continuar con el intercambio, terminaría perdiendo, ya que pierde un plata y un peón y tiene la posibilidad de mover su torre hacia el centro para continuar con el ataque. Entonces, si este movimiento ofensivo es tan malo, ¿por qué se hace cuando se juega Anaguma? El punto aquí es que no se está buscando una ofensiva, sino que se está buscando mejorar el castillo que ya tenemos formado. Se avanza el peón de 3-7 hacia 3-6, manteniendo una presión directamente contra el peón que tenemos en 3-4. Y también de esa forma se evita que avance el peón o que avance el plata buscando hacer un intercambio. El alfil tiene que moverse forzosamente para armar este castillo. Puede moverse hacia la posición de 4-2 para apoyar el ataque de la torre estática. Y entonces Sente mueve su plata hacia 3-6, protegiendo de nuevo el espacio que existe en 4-6 y los dos peones que hemos avanzado hasta ahora. Gote hace lo mismo y Sente termina el castillo con oro en 2-8, así como Gote en 2-2. A este castillo se le conoce como el castillo invencible o Big Four. Es un castillo realmente fuerte, especialmente por el frente, pero también muy tardado y muy difícil de usar. De hecho, es muy poco recomendable utilizarlo a menos que sea absolutamente necesario o a menos que tu oponente esté armando el mismo castillo, ya que ahora el ataque se tiene que hacer únicamente con el plata, con el alfil, con la torre, con la lanza y con el caballo. Esto dificulta muchísimo el avance. Por ejemplo, en el caso de que Sente abriese la diagonal y Gote intentara atacar, Sente tendría que posicionar su alfil en 7-7 para evitar con el siguiente avance de Gote. Sin embargo,
Gote puede seguir agregando piezas al ataque. Sente tendría que defender la posición. Se hace una oposición de torres y se mantiene el ataque. En caso de no hacer la oposición de torres, esto sale mal para Sente, porque se va a dar un intercambio. Y la dificultad de este intercambio es esta. En esta posición es bastante difícil defender. Si se reingresase un peón, simplemente hay que reingresar el siguiente peón. O mejor aún, se reingresa el alfil y amenaza la torre y al peón. Es por eso que no se puede jugar de esta manera. En el caso de que se quisiera bloquear a la torre, entonces Sente pierde el alfil y ve a su torre amenazada. Entonces aquí lo ideal es jugar una posición de torre. Y bueno, a partir de estas posiciones en realidad puede variar demasiado la partida. Es muy difícil dar un ejemplo exacto en este mismo momento, depende mucho de cómo jueguen ambos jugadores, pero lo que sí es seguro es que la partida se hace bastante complicada en el ataque y un pequeño error puede costar la partida completa, especialmente porque una de las dos torres va a promocionarse y va a atacar por la lateral. La lateral es la parte más débil del castillo, en especial por la última fila, o la primera, dependiendo cómo estén viendo el tablero. Por lo tanto, llegar hasta este tipo de castillo no es lo ideal ni es el objetivo de cada juego que jueguen utilizando Anaguma. Lo ideal simplemente es llegar hasta un Anaguma completo, que sería esta posición. Una vez que tienen su castillo Anaguma, ya pueden continuar con su partida sin ningún problema. A partir de aquí el ataque se vuelve bastante intuitivo, sin ningún problema. Plata, plata. El plata, el peón evita el avance del plata, el plata sigue apoyando en el ataque, el plata intenta regresar hacia la línea, hacia la columna que está atacando. El plata sigue avanzando, el caballo ayuda a generar presión en la defensa y al mismo tiempo se busca un intercambio. Puede haber un cambio de torre para mantener la presión o se puede continuar con el ataque normal. Cada quien aquí decide cómo jugar, pero ya tenemos el castillo formado y ya el desarrollo tiene muchas más variables debido a que tenemos un plata que nos ayuda con el ataque y que no hemos perdido tanto tiempo en movimientos formando un castillo diferente a lo que tenemos como Anaguma. Entonces a partir de esta posición tenemos nuestra Anaguma completo y es lo único que tenemos que aprender: la posición de las piezas, por qué cada pieza está en su lugar, cómo proteger al rey o cómo las piezas protegen al rey. Una vez que se entienda esto, el formar el Anaguma es bastante sencillo. De hecho, la forma en que les acabo de enseñar a hacerlo no es exactamente la única forma que existe. Uno puede formar su Anaguma como quiera, en el orden que quiera. Mucha gente lo que hace es mover directamente su rey sin mover ningún otro tipo de general. Y ya que tienen el rey en la posición, comienzan a mover los generales. También es válido, no existe una forma única de crear un castillo. Lo importante es aprender dónde va cada pieza para poder armarlo cuando sea posible. Hay veces que incluso el castillo no se va a formar con las piezas originales que tenemos, sino que cuando obtengamos una pieza capturada podemos reingresarla para terminar nuestro castillo. No es completamente necesario seguir siempre el mismo camino para armar una Anaguma. Entonces recuerden simplemente cómo van las posiciones de las piezas y van a poder jugar a Anaguma sin ningún problema. Si tienen alguna duda, no olviden preguntar en los comentarios. Y si tienen alguna partida memorable donde hayan utilizado el Anaguma, compártenla para que todos podamos verla y aprender un poco más.